Saludos, valientes viajeros, y bienvenidos a esta reseña épica de Wild Arms 2. En este emocionante viaje, nos sumergiremos en las vastas tierras de Filgaia para descubrir los secretos y desafíos que aguardan en este clásico del JRPG. Prepárense para embarcarse en una aventura llena de misterio, magia y peligros inesperados mientras exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de este mundo virtual. En Wild Arms 2 nos encontramos con una trama madura y ambiciosa que nos sumerge en una lucha contra la organización terrorista Odessa. Acompañaremos a nuestro equipo de héroes, conocido como Arms Agile Remote Missions Squad, en su búsqueda para derrotar a los malhechores y salvar a Filgaia de la destrucción inminente. Con personajes memorables como Ashley, Lilka y Brad, nos sumergiremos en un mundo lleno de giros inesperados, batallas emocionantes y decisiones difíciles que pondrán a prueba nuestra valentía y determinación. Así que prepárense para una aventura inolvidable mientras nos sumergimos en el mundo de Wild Arms 2 y descubrimos qué hace que este juego sea tan especial en el corazón de los fanáticos del JRPG. ¡Que la aventura comience! Wild Arms 2 es la oveja negra de la serie. En ciertos aspectos no merece serlo, ya que su trama es una de las más maduras y ambiciosas de todas, pero desafortunadamente sufre de una traducción abismal que hace que la narrativa sea confusa, a veces incluso totalmente incomprensible, y el ritmo es pobre. Hay algunas joyas ocultas aquí, pero a menos que realmente quieras jugar toda la serie o haya algo que te interese, lo mejor es pasar por alto Wild Arms 2, lo cual es una verdadera lástima, porque cuando miras más de cerca había tanto potencial, con temas audaces y complejos que harían tambalear a Yoko Taro. La narrativa se centra en un equipo variopinto llamado ARMS, Escuadrón de Misiones Remotas Ágiles, que derriba a una organización terrorista llamada Odessa. La ambición de Odessa es un golpe de estado en Filgaia, que una vez más está en un estado de devastación ecológica, también dando más vibraciones de steampunk esta vez. Nuestros tres protagonistas principales son reclutados por un misterioso hombre llamado Irving Valeria para ser los primeros miembros de esta fuerza de tarea antiterrorista. Personajes: el Winchester, un joven recluta militar que es poseído por el espíritu de un antiguo ser malévolo llamado Lord Blaze. Lilka Eleniak, una hechicera con complejo de inferioridad. Brad Evans, un héroe de guerra convertido en criminal de guerra por razones dudosas. Tres personajes más se unen al grupo más tarde. Raimless, un niño váskar de 12 años que puede canalizar a los guardianes, los espíritus elementales de Filgaia. Un cyborg que busca matar al espíritu que posee a Ashley. Nivel Armitage, un personaje secreto que parece conocer a Ashley de hace mucho tiempo. Uno de los principales problemas con la historia al principio es su falta de urgencia. Simplemente, en su mayor parte, las malas acciones de Odessa se sienten tan ambiguas y fuera de la vista que no estamos seguros contra qué estamos luchando. En comparación, en el juego original los demonios destruyen un reino de inmediato. Inmediatamente vemos lo peligrosos que son. Odessa muestra algunos de sus impulsos destructivos, pero la forma en que la trama lo presenta no logra comunicar apuestas urgentes. La rutina en su mayor parte es visitar el castillo Valeria, la sede principal, obtener una misión de Irving, salir y completar esa misión. Luego repetir el proceso. No hay construcción. Y cuando ocurre el inevitable cambio de villano a mitad del juego, otra firma de la serie, se nos presenta una amenaza más directa de destrucción, pero un antagonista aún más nebuloso. Este enfoque titubeante hacia los antagonistas puede ser el resultado de querer tratar con temas de ambigüedad moral, ya que la pregunta de si Odessa está completamente equivocada o no siempre está en el aire. Pero ya sea que la traducción o la escritura original en sí misma no sean lo suficientemente sólidas como para hacer que esa pregunta sea convincente de jugar a través de ella. Aún así, dentro de la historia aburrida, hay algunos temas genuinamente interesantes. El heroísmo como concepto se explora en particular. Cada personaje lucha de alguna manera con su concepto de cómo ser un héroe, especialmente Ashley. En lugar de trabajar a través de un típico viaje del héroe de Joseph Campbell,
Wild Arms 2 subvierte la idea de que los individuos hacen historia a través de acciones y sacrificios solitarios y enfatiza, en cambio, que el heroísmo es en realidad un esfuerzo comunitario, que a menudo las acciones heroicas se realizan por necesidad o accidente en lugar de valientemente y con propósito. Es un contenido cautivador que podría ser mejor retratado en japonés. En inglés es difícil superar la traducción confusa. La escritura, para ser justos, tiende a ser verbosa y recargada, por lo que la localización no debe haber sido una tarea fácil. Pero aún así, un juego tan dependiente de su diálogo no debería fallar tan espectacularmente en tener sentido. El peor culpable es un personaje llamado Liz, con su ayudante Ar, que habla en referencias a la cultura pop japonesa, que se traducen literalmente, lo que resulta en un disparate total. La sexualidad también juega un papel en los arcos de los personajes, aunque pequeño y referenciado indirectamente. Aún así, es una elección audaz de tema para un juego incluso ahora. Ashley y su novia Marina realmente tienen relaciones sexuales en el juego, implícitamente en una línea de diálogo bastante obvia sobre Marina, mostrando afecto a través de su cuerpo. También hay un villano andrógino llamado Kaina, que es masculino en el japonés, pero femenino en la versión en inglés porque muestra sentimientos románticos. Al líder de Odessa, aunque hilarantemente todavía se le sigue refiriendo como masculino en el primer disco de lanzamiento en inglés, los pronombres cambian. Irving y su hermana Altacia también están fuertemente implicados en una relación incestuosa extremadamente espeluznante. El más significativo, sin embargo, es Brad, un personaje comúnmente considerado gay. Si bien los jugadores homofóbicos lo han negado, parece bastante inequívoco si lo piensas 2 segundos. Hacia el final del juego, por ejemplo, si encuentras 3 objetos secretos en una mazmorra llamada el altar de sacrificios, puedes hablar con ciertos personajes para obtener los medios más poderosos. 2 de estos personajes son las amigas femeninas de amor de Ashley y Tim. El tercero es el viejo compañero de guerra de Brad, Billy. Eso no parece intencional para ponerlo junto a esos intereses amorosos, especialmente cuando se considera la viñeta de Brad en la secuencia final. En el peor de los casos, podrías decir que Brad no fue escrito con la sexualidad en mente en absoluto, por lo que tampoco puedes decir que es heterosexual. Pero al mismo tiempo, vamos, la escritura está en la pared. Wild Arms 2 introduce algunas mecánicas de juego nuevas. Algunas buenas, otras malas. El más flagrante es cómo se trata la navegación en el mapa mundial. Ahora, en lugar de que las nuevas ubicaciones simplemente estén en el mapa, debes enviar una señal de radar para revelar nuevas ubicaciones. Lo que significa que las nuevas ubicaciones no aparecerán en el mapa hasta que las encuentres y a menudo, incluso si estás en la posición correcta, no podrás revelar la nueva ubicación hasta que hayas recibido información al respecto en otro lugar. Navegar en este juego no es tan malo como lo será en Wild Arms 3, pero la única razón evidente para este enfoque en la navegación es alargar la longitud del juego dando al jugador algunos obstáculos más que superar. Simplemente no hay razón para ello. También puedes usar la señal para localizar objetos ocultos y ubicaciones opcionales, y debería haberse usado solo para esos fines. Graciosamente, una de las herramientas de Canon es un radar que muestra la ubicación aproximada de las nuevas áreas en el mapa mundial. Navegar sigue siendo algo molesto, y está bastante avanzado en el juego además, pero es mejor que nada. Otra mecánica es más útil, la opción de cancelar las batallas antes de que ocurran. Para la mayoría de los encuentros aleatorios, aparecerá un signo de exclamación blanco sobre la cabeza del personaje del jugador. Si presionas a tiempo se cancelará la batalla. Si acumulas demasiados de estos, obtendrás más signos de exclamación rojos, que son encuentros inevitables. También hay signos de exclamación verdes, que indican enemigos más débiles. Esto, como se mencionó en el artículo anterior, es una adición bienvenida al juego, ya que ayuda a evitar entrar en batallas cuando estás tratando de resolver un rompecabezas. Arms 2 también establece el precedente de que no hay objetos curativos comprables. Al menos hasta el final del juego, cuando puedes acceder a una tienda secreta que los vende. Debes encontrar vallas curativas en el mundo y racionarlas. La gestión de recursos se vuelve más integral para el juego en Wild Arms 3, pero aquí es principalmente una dificultad más artificial. En la práctica, en su mayoría significa que haces tu curación en la batalla. Tampoco puedes usar hechizos curativos fuera de la batalla, ya que el MP ha sido eliminado. Como se mencionó anteriormente, los juegos de ARMS
Después del original, mezclan MP y FP juntos. FP ahora está correlacionado con el nivel de 1, lo que significa que comienzas con la misma cantidad de FP que tu nivel. Después del nivel 25 tienes acceso a tu primera habilidad forzada de inmediato. El FP no se agota cuando usas magia, por lo que el desafío está en llegar a la cantidad requerida de FP y mantenerla. Uno puede, por ejemplo, hacer que Lilka use una habilidad forzada como Mystic, perder todo su FP, pero luego darse cuenta de que necesita usar un hechizo de curación en la próxima ronda y no puede. Las batallas entonces se convierten en un asunto de equilibrar la cantidad de FP que tienes a mano. Afortunadamente el FP aún aumenta cuando te atacan o cuando alguien te ataca, y aún aumenta relativamente rápido. Ashley y Brad usan ARMS, y la forma en que se actualizan es la misma que la de Rudy. La diferencia esta vez es que solo puedes mejorar cada ARM 10 veces, por lo que debe ser estratégico sobre qué tan poderosas y precisas son tus armas, así como cuántas veces puedes usarlas. Lilka usa la Crest Grid y funciona de manera idéntica a la de Cecilia. Tim obtiene su magia de los medios guardia. Necesita equipar un medio y derrotar a una cierta cantidad de enemigos para obtener sus habilidades. Las habilidades de Cano son similares al Quick Draw de Jack. Ella es un cyborg con poderes olvidados, por lo que sus habilidades son técnicamente recordadas al usar sus otras habilidades repetidamente. La probabilidad de que ella recuerde habilidades depende de la suerte. Es nuevamente similar al sistema de destello de los juegos de saga. Mariel básicamente usa magia azul, obteniendo habilidades al absorberlas de ciertos enemigos. Tiene muchas habilidades útiles, pero si estás trabajando sin una guía, puede ser un dolor averiguar cómo conseguirlas. Las comparaciones con Xenogears son difíciles de negar. Los gráficos son increíblemente similares, sprites contra fondos 3D completamente rotativos. La única diferencia es que no puedes saltar en ARMS, excepto en áreas de rompecabezas específicas relacionadas con una de las herramientas de Canon. Los ajustes son ambos desérticos y devastados por la guerra. La espada Mages de la lore de ARMS es paralela a Sofía de Xenogears, en términos de mártires de fondo trágico. Ashley está poseído por Lord Blazer de una manera similar a la relación de Fei Fong Wong con Id. Probablemente esto se deba a los temas que eran populares en manga anime en ese momento. Trabajos como Tribune y Neon Genesis Evangelion que discuten conceptos de heroísmo, sacrificio y hacer lo correcto, así como hacer referencias gnósticas religiosas fuera de contexto. La banda sonora de Michiko Naruke es maravillosa como siempre. La música tema nunca estará solo, no importa a dónde vayas. Es una melodía pegajosa centrada en los metales, en línea con la música robada de los westerns en el original. La música del mapa mundial Las Tierras Estériles es otra melodía caprichosa y silbante. Las pistas aquí no parecen ser tan claramente robadas de partituras occidentales como las del original, aunque asegúrate de hacérnoslo saber si alguien nota alguna. Desafortunadamente, las misiones secundarias en la secuela simplemente no son tan buenas. Hay más de ellas, pero hay menos incentivo aparte de subir de nivel para seguirlas. Aparte de las misiones conectadas a Mariel, en su mayor parte son jefes aleatorios que no están vinculados a la historia de ninguna manera. Simplemente no hay tanta satisfacción en hacerlas como lo había en el original. Curiosamente, hay un jefe que es aún más difícil que Ragu o Ragula, Angolmois. Realmente no significa mucho, excepto que al menos hay un uso para la estrella del sheriff. Si el Wildlands original es un estándar JRPG por excelencia, Wildlands 2 es un ejemplo de esa parte del género que intentó experimentar y no funcionó del todo. No es el peor de todos. No es injugable ni nada por el estilo. Y para ser justos, muchas de sus fallas para un jugador de habla inglesa se reducen a la horrible traducción. Pero Wildlands 2 tenía ambiciones quizás más allá de lo que era capaz de transmitir realmente, y eso se nota. Quiere ser algo posmoderno y complejo, subversivo y dinámico de una manera que nunca muestra ser. Con más pulido y con una mejor traducción, Wildlands 2 podría ser recordado con cariño como lo hacemos con Xenogears. Sin embargo, tal como está ahora, es simplemente algo para jugar por curiosidad. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de Wildlands 2. Un viaje lleno de emociones, desafíos y momentos inolvidables. Desde las vastas llanuras de Filgaia hasta las batallas épicas contra Odessa,
Hemos recorrido un camino lleno de giros y vueltas que nos han mantenido al borde de nuestros asientos en todo momento. A lo largo de nuestra aventura hemos explorado la trama madura y ambiciosa de Wild Arms 2, descubriendo temas profundos y complejos que nos han dejado reflexionando sobre el significado del heroísmo y la valentía. Hemos conocido a personajes inolvidables, cuyas historias han tocado nuestros corazones y nos han inspirado a enfrentar nuestros propios desafíos con coraje y determinación. A pesar de sus defectos y desafíos, Wild Arms 2 sigue siendo un juego que deja una impresión duradera en aquellos que se aventuran en sus tierras. Su narrativa audaz y su enfoque innovador del género JRPG lo convierten en un clásico atemporal que seguirá siendo recordado y apreciado por generaciones venideras. Así que levantemos nuestras armas y brindemos por la memorable aventura que hemos compartido en Wild Arms 2. Que sus lecciones y experiencias nos acompañen en nuestros propios viajes y que nunca olvidemos la valentía y el espíritu de nuestros héroes mientras continuamos en busca de nuevas aventuras y desafíos. Hasta la próxima, viajeros, y que los vientos de Filgaia guíen vuestro camino.